titulado el mensaje de hoy: recibir, retener y reflejar la palabra de Dios, por supuesto. Cada vez que venimos a la iglesia tenemos que recibir algo de parte de Dios. Dios no nos manda a casa con las manos vacías. Solamente se van como llegaron los que no estuvieron expectantes, los que no vinieron con el deseo de recibir algo de Dios. Pero si vos tenés deseos de recibir algo de Dios, si tenés deseo de que Dios toque tu vida, indudablemente Dios lo va a hacer, porque Él no es deudor de nadie. Por eso vamos a leer este pasaje de Proverbios, capítulo 4, del 1 al 18, que son los consejos de un padre amoroso, como lo es nuestro Dios, a sus hijos, como somos nosotros. Así que prestad mucha atención, por favor, porque aquí vamos a sacar este tema que va a ayudarnos en el crecimiento espiritual. ¿Amén? ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Porque tiene que haber un deseo, una decisión. Dice así el capítulo 4 del libro de Proverbios: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Y aquí habla la voz de la experiencia, de los años transcurridos. Y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Hay una diferencia muy grande entre la sabiduría y la inteligencia, ya lo hemos explicado. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará. Ámala y te conservará. Aquí está hablando de la sabiduría. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gloria, de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no lo dejes, y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo es la senda de los justos? Como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros tenemos que estar muy atentos, porque Dios quiere decirnos algo. El título ya lo dije, lo repito, para que lo guardes, lo retengas. Recibe, retiene y refleja la palabra de Dios. Dios tiene que empezar ese proceso en todos nosotros, el proceso que tiene que ver con la transformación, el cambio, un cambio para bien, un cambio para crecer, un cambio para mejor. Pero nosotros tenemos que estar muy pendientes de lo que Dios nos quiera decir. No estamos aquí por casualidad, lo saben bien, ya hemos hablado que no existe la casualidad, hay un propósito y Dios cumple ese propósito. Por eso vamos a ver el primer punto, y dice el versículo 10: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Ya aquí nomás tenemos un principio glorioso. Es el Padre amoroso, como dije al principio. Dios, nuestro Papá Celestial, quiere hablarnos como hijos. Y fíjense que dice mis razones, no son nuestras razones, son sus razones. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos razonar lo que Dios nos dice? Por ejemplo, si vos escuchás del frente que tenemos que amar aún a pesar de todo al enemigo, y vos te pones a razonar y decís: no me conviene, esta persona no hizo suficiente mérito para que yo lo ame. Si lo tengo que amar, él también me tiene que amar, y eso se convierte en un amor recíproco, como es el que habitualmente todo el mundo hace. Pero Dios dice: amá a tu enemigo, porque él ya lo razonó. Nosotros tenemos que escuchar sus razones, porque ya están razonadas. Dios lo pensó. No es que nosotros tenemos que razonar su voluntad, nosotros solamente tenemos que cumplir su voluntad, obedecer su voluntad.
Cuando yo estoy razonando la voluntad de Dios, es como que creo que puede haber algo mejor que lo que a Dios se le ocurrió. ¿Cómo me va a pedir Dios que yo ame al enemigo? No, para mí que se equivocó, podríamos llegar a pensar. No, pero empezamos a razonar algo que ya Dios razonó. Y Dios dice que tenemos que obedecerlo. Escucha mis razones, recibe mis razones. En realidad, vos las estás escuchando, pero no se sabe si las recibís. A lo mejor rechazás las razones de Dios. No, esto no me conviene, esto no me agrada, esto no va con mi carácter, con mi temperamento. Si no se arrepiente y me pide perdón, yo no lo voy a amar. Ese es nuestro razonamiento, pero no es el razonamiento de Dios. Dios ya pensó, razonó y estableció su voluntad para que nosotros simplemente la cumpliéramos. Por eso hay personas que escuchan la palabra, pero no la reciben. Lo primero que tenemos que hacer es recibir la palabra. Yo tengo que estar abierto para recibirla. No la puedo recibir si no tengo un proceso claro en mi vida y he venido dispuesto a la iglesia a recibir lo que Dios me quiera dar. Amén. Y cuando lo reciba, inmediatamente empieza en mí un proceso glorioso de transformación. Si no, no se da nunca ese proceso. Veamos entonces qué necesitamos para recibir. Lo primero, tenemos que oír. Tenemos que oír. Se cuentan que dos amigos muy exagerados y que no querían perder nunca, se desafían a una apuesta y vivían siempre desafiándose. Y le dice uno al otro, mira, en este edificio que tiene casi 35 pisos, yo veo en el piso 32 que hay 2 personas. ¿Y qué va a haber? Serían como puntitos minúsculos. Lo estoy viendo, ¿a qué vos no lo ves? Y el otro le dice, en realidad yo no los puedo ver, pero los estoy oyendo bien. Vos me podés ver, pero a lo mejor no estás oyendo bien lo que Dios quiere decirte. Porque la Biblia dice que hay quienes tienen ojos para ver, pero no ven, oídos para oír, pero no oyen. Pero hay quienes están receptivos. ¿Hay alguno receptivo aquí? ¿Hay alguno que quiera recibir algo nuevo de parte de Dios? 3 o 4 dijeron amén. Amén. Bueno, algunos por... Vos tenés que estar dispuesto a recibir algo de Dios en esta noche, porque Dios quiere darte algo específico, algo puntual. Pero si no estás abierto a recibirlo, no lo vas a recibir. Hay gente cerrada. Hay quien dijo que el picaporte de nuestro corazón está del lado de adentro. O lo abrimos o no. Si queremos que alguien entre, lo abrimos. Si no queremos que entre, no lo abrimos. Hay gente que dice, dura palabra para oír es esta, no me conviene. En el primer culto vino una persona y después pidió una entrevista conmigo y me dijo, en realidad me sentí muy acusado mientras estaba usted hablando, porque yo tengo muchas cosas que cambiar. Es más, me siento acusado en la calle si de repente alguien me ve con una Biblia en la mano, porque van a esperar que yo me comporte como una persona ejemplar. Y eso a mí me carga, es un gran precio. Y yo le decía, se trata de una decisión. Hay gente que viene con prejuicios, hay gente que viene cerrada, hay gente que viene ya con una forma muy estereotipada en su mente y muy estructurada, y es como que cuesta cambiar. Dios no tiene posibilidades en esas vidas porque no quieren recibir de parte de Dios. Yo tengo que venir a la iglesia con el corazón abierto diciendo, Señor, necesito recibir algo más de ti. Por eso dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed, serán saciados. Yo tengo hambre de parte de Dios, quiero recibir algo nuevo de Dios, quiero recibir algo que me ayude a seguir la carrera en victoria. Pero hay quienes están cerrados, no reciben lo nuevo de Dios, y es por eso que nunca cambian. Cuando vos recibís la porción de Dios, empieza un proceso glorioso de transformación en tu interior, que después se refleja en tu exterior. Pero si no lo recibís, esa transformación nunca llega, nunca se da. Por eso tenemos que venir a recibir, no solo a recibir, sino a retener, y luego también a reflejar la palabra. Por eso tenemos que estar abiertos. Vos tenés que estar abierto para recibir.
tenemos que estar de acuerdo. Aquí viene el punto crucial. De repente la palabra te desafía con un cambio y vos decís, no quiero cambiar. La palabra te exhorta con una corrección y vos decís, no quiero ser corregido, me ofende. La Biblia dice que exhorta al sabio y te ganará su aprecio, exhorta al necio y te ganará su odio. Hay quienes odian palabras que reciben de parte de Dios. ¿Por qué? Porque los corrigen. Hay gente que me dice, pastor, usted me dio por acá. No te di yo por ahí. Dios te exhortó. Porque te puede exhortar o te puede confirmar. Hay gente que son confirmadas por Dios. ¿Cuándo? Cuando la palabra te acaricia, la palabra te confirma, te dice, buen siervo fiel, seguí en la misma ruta que vas bien. Pero hay palabras que vienen para tu vida y te dicen, cambia, no sigas por ese camino de perdición, hay muerte, hay infierno más adelante. Y sin embargo vos estás cerradísimo, no te abrís y seguís con las mismas costumbres, las mismas formas y no cambias para bien. Y todos necesitamos ser transformados por la palabra de Dios. Amén. Por eso dice Pablo, sufro dolores de parto hasta ver a Cristo formado en vosotros. Cuando nosotros no cambiamos, hacemos sufrir. ¿Cuántos sabían esto? Así que deja de hacer sufrir a los que te rodean. Porque necesitamos ser transformados por la palabra de Dios. Y por eso, por supuesto, tenemos que estar pensando. Cuando nosotros pensamos en la palabra de Dios, estamos recibiéndola, estamos entrando en un camino nuevo, en una nueva dimensión, en un camino de gloria que va para la gloria de Dios en ascenso. Amén. Pero sigamos, por favor, porque viene ahora el siguiente punto. No solamente recibir, sino retener la palabra. Mira lo que dice el versículo 4. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Y luego el versículo 10 también agrega sobre este tema. Oye, hijo mío, recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Estos años no necesariamente tienen que ser años de existencia, sino años que se recuperan para la vida y para vivir mejor. ¿Por qué? Porque lo que vos aprendés de aquí te puede ayudar a adelantar, qué sé yo, 20 años de vida por la experiencia de lo que Dios nos dice, como si el Padre instruye a sus hijos. Hay gente que no han sido instruidos por la palabra de Dios. Y esto lo dije varias veces. Me duele y me sorprende al mismo tiempo que padres que son realmente muy avispados, muy lúcidos, o gente que son avionazos, como podríamos decirle, no instruyen a sus hijos y sus hijos caen en estafas y caen en problemas serios que llevan mucho dolor detrás. Yo digo, ¿no han escuchado el consejo de su padre? ¿O sus padres se han desentendido de sus hijos para advertirles de cosas que pueden suceder? Bueno, todo eso está aquí. Una persona nos llamó de Capital Federal hace un buen tiempo atrás y me dice, si yo hubiera leído lo que dice la palabra en el libro de Proverbios, hoy no estaría sufriendo el embargo de mi casa. Bueno, aquí en el libro de Proverbios habla acerca de tener cuidado, porque si no te pueden quitar tu casa y también tu cama, dice la Escritura. Nos advierte, nos precave, y nosotros de esa manera vamos adelantando el tiempo para no cometer errores y sufrir y hacer que la vida sea más dura, difícil de sobrellevar. Por eso, escucha mis razones, dice el rey Salomón. Retén mis palabras, guárdalas, guarda mis mandamientos y vivirás. Hay personas que no guardan la palabra. Guardar es atesorar, es retener. Dice Jesús, bienaventurados sois si guardáis mis mandamientos. Hay gente que no guarda la palabra. La recibe aquí, pero no la atesora aquí. Hay gente que lleva la Biblia simplemente debajo del brazo, nada más. Y si la palabra se lleva debajo del brazo, nada más, no tiene ningún efecto en nuestra vida. Hay gente que lleva la Biblia simplemente aquí, como para memorizar textos. Pero la Biblia tiene que ser un libro
que baje al corazón para que se convierta en una conducta, un estilo de vida. ¿Cuántos saben esto? A ver. Por eso retener la palabra es vivirla. Hay gente que vive la palabra. Hay gente que sabe de lo que estoy hablando. Le estoy hablando de parte de Dios a gente que quiere crecer, a gente que quiere elevar su vida espiritual, a gente que realmente está poniéndose bien seria con Dios. Pero la gente que no está bien seria con Dios no retiene la palabra, no guarda la palabra sigue de largo y no da fruto en la vida de esa persona, y por eso no hay ningún tipo de transformación. Ahora viene entonces el tema: ¿cómo hacemos para retener la palabra? Lo primero que hay que hacer es, veamos el versículo 5 y 6 porque está muy claro allí, antes de ir al detalle. Fíjense lo que dice el versículo 5 y el versículo 6. Y mantener abierto ahí porque es muy interesante. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. ¿Qué es lo que hay que hacer para retener la palabra? Lo primero, no hay que olvidarse. Hay gente que se olvida de la palabra. Hay gente que no toma en cuenta la Biblia, ni retiene ni siquiera un texto bíblico en su mente. Y esto no es simplemente un ejercicio de memorización y de una competencia a ver quién sabe más textos bíblicos, porque hay una mujer una vez que vino a la iglesia coreana, me acuerdo, que recorría el mundo entero porque sabía 5.000 textos bíblicos de memoria y la presentaban como una gran atracción. Imagínate, le hacían preguntas y sabía todo. Impresionante, una memoria fotográfica. Y ustedes saben que en Estados Unidos hay competencias de quién, entre jóvenes, entre chicos, de quién aprende más la Biblia, y se saben hasta 6 libros, pero de memoria, de corrido. Impresionante. Ejercitan su memorización. Pero hay gente que se olvida rápidamente de la palabra, del texto. El otro día ayer estaba con el grupo de oración. Cita el texto bien fuerte, por favor. En Dios haremos proezas. En Dios, él dijo al grupo de oración: en Dios haremos proezas. Y yo le completé el texto: y Él hollará a nuestros enemigos. Yo lo sabía de memoria, ¿pero por qué? Porque un día impactó mi vida ese texto. Un día lo leí y nunca más se me olvidó. Y me quedó, lo guardé, lo atesoré y lo tengo siempre presente. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Él se va a encargar de los enemigos. No tenemos que entrar nosotros a pelear. Él lo va a hacer. Pero en Él haremos proezas. ¿Pero por qué lo guardé? Porque marcó mi vida. ¿Hay textos que marcaron tu vida? ¿Cómo podés olvidarte de ellos? Hay textos que fueron como mojón en tu camino espiritual. Y vos plantaste bandera allí diciendo: este texto marcó mi vida y me produjo un nuevo crecimiento espiritual. Por eso son las perlas a través de las cuales nosotros recibimos de parte de Dios consejos, pautas, claves, códigos, recomendaciones precisas para que no nos equivoquemos. Sin embargo, hay gente que se olvida fácilmente. Le preguntás de qué habló el pastor, no se acuerdan. Hay gente que no tiene capacidad de retención porque no le interesa. Porque no le interesa. Ahora, si a vos te interesa, vas a guardar, vas a atesorar. Hay gente que le preguntás de sexo y se saben todo. Le preguntás de política, saben todo. Le preguntás de fútbol, deporte, saben todo. Pero le preguntás de la Biblia, no saben nada. Eso habla de un desinterés. Eso habla de un menosprecio por la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vos tenés que estar asido de lo que se mantiene y permanece para siempre. Pero si estás agarrado de las cosas de este mundo, vas a caer. Pero si estás agarrado de la palabra, nunca vas a caer. No tenés que olvidarte. El Salmo 106 muestra por qué
el pueblo de Israel pagó el precio de la mortandad en el desierto por haberse olvidado de los mandamientos de Dios. Lee el Salmo 106 y vas a ver cuántas veces aparece: se olvidaron, se olvidaron, se olvidaron. Muy pronto se olvidaron, dice. No después de cierto tiempo, muy pronto. Es un desinterés total y por eso que Dios envió mucha mortandad entre ellos. No hay que apartarse. Dice el texto: ni se aparten, ni te apartes de las razones de mi boca. No te apartes. Cuando la palabra dice algo, vos tenés que obedecerla y mantenerte en esa brecha. Sin embargo, a veces hay gente que escucha la palabra y dice: no hagas tal cosa, y hacen todo lo contrario. Hay gente que hace todo lo contrario a la palabra de Dios. Y ahí vos te das cuenta que no tienen guardada la palabra en su corazón, no la han retenido. La pueden saber de memoria, la pueden citar inclusive para figurar y aparentar, pero por no retener la palabra, pisan el palito. Tarde o temprano son descubiertos como personas que muestran una apariencia, pero no tienen esencia. ¿Cuántos están entendiendo esto? Amén. Por eso no te apartes de la palabra. Si la palabra de Dios te dice: hacé tal cosa, hacelo. Y recordá siempre de hacerlo cuando se presenten las circunstancias para tentarte para no hacerlo. Por ejemplo, si dicen: no digas malas palabras, ¿por qué las decís? Si la Biblia dice: no robes, ¿por qué robás? Si la Biblia dice: no te emborraches o seas infiel a tu cónyuge, ¿por qué lo sos? Eso es apartarse de la palabra de Dios, es hacer todo lo contrario. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque si no, no estamos reteniendo la palabra. Estamos teniendo una idea vaga de lo que pueda llegar a ser la palabra, porque tenemos un concepto, pero no hemos asumido un compromiso con la palabra. ¿Cuántos están entendiendo esto? Amén. No hay que dejarla, no hay que dejarla. No tenemos que dejar las enseñanzas de Dios, ni la lectura de la palabra, ni tampoco retener y recibir lo que viene de parte de Dios, porque eso va a traer vida a nuestra vida y vamos a ver que nuestra vida cambia para la gloria de Dios. Y por supuesto hay que amarla, hay que amar la palabra. Nosotros estamos recibiendo de parte de Dios su palabra y por supuesto la recibimos con una gran bienvenida. Porque Dios quiere trabajar en nosotros, operar en nosotros, transformarnos y hacernos cada vez más parecidos ¿a quién? ¿A quién? A Cristo. Que Dios permita completar ese propósito y glorioso en nosotros. Amén. Amén. La siguiente punto y es el último: reflejar la palabra. Miren lo que dice aquí: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Como cuando uno se levanta bien temprano y puede ver cómo empieza a aclarar. Primero está re oscuro y después empieza a aclarar y se empiezan a ver las cosas. Y después las vemos bien, porque el día es perfecto. Ya está de día, bien claro. Bueno, así es la vida del creyente, que camina en luz. Por más pequeñita y tenue que sea la luz de ese creyente, ni se imagina el poder que tiene en medio de tanta oscuridad. La Biblia dice que estamos en medio de un mundo corrupto, maligno, corrompido, degradado, y está bajo el gobierno de Satanás, donde hay tinieblas por donde quiera que veamos, corrupción por donde quiera que vayamos. Imagínate esa luz tenue de alguien que a lo mejor dice: ¿qué soy yo? ¿Qué puedo hacer yo? Con mis complejos o mis limitaciones, o yo no tengo todavía suficiente experiencia o conocimiento. Sin embargo, si tiene a Cristo, ya puede encender esa luz y mostrar esa luz en medio de las tinieblas. Y esa luz comienza a crecer y a crecer y a crecer y a hacerse cada vez más intensa, y puede realmente iluminar y aún encandilar y ser una guía, un farol de guía para muchos que hoy ni siquiera saben a dónde pueden ir para encontrar la salvación. Pero vamos a ver qué es lo que necesitamos para reflejar. Para reflejar necesitamos ser de buen testimonio. Ser de buen testimonio, esto es muy importante. Es una palabrita que parece obvia, parece muy absurda,
una cosa como sin importancia, pero requiere una decisión y tiene que ver con una carga en el corazón. Una persona de nuestra iglesia me dijo: tengo carga en mi vida porque quiero ser de buen testimonio. Y esa persona tiene temor y temblor para no equivocarse. Y me vino a pedir otra persona y me dijo: ore por mí, pastor, porque yo tengo mucha desconfianza de mí, porque no quiero hacer quedar mal a Dios. Y otra persona en el primer culto me dijo: la verdad es lo que les dije antes, me cuesta porque sé que tengo que tomar una decisión, pero yo sé que no voy a ser de buen testimonio porque hay gente que me va a estar mirando. Y yo le dije: mira, no te van a estar mirando con larga vista, te van a estar mirando con microscopio. Porque apenas vos digas que venís a la iglesia o lees la Biblia o querés a Dios o que te relacionás con Dios, inmediatamente van a estar todos los ojos sobre tu vida. Igual de que seas de tropiezo para otros. Porque tenés que saber, pueblo de Cristo, que nosotros podemos dar lugar a que la gente venga a la iglesia o que se aparte de la iglesia. A lo mejor hay gente que no quiere venir a la iglesia por vos o por mí. Pero Dios es quien juzga y sabe realmente dónde está la verdad. Pero lo importante es que nosotros demos buen testimonio y que otros puedan ver en nosotros a Cristo. Que otros puedan saber que nosotros somos fieles representantes de Cristo. Y no meramente personas que vamos un domingo a la iglesia o leemos la Biblia de vez en cuando. Tenemos que enseñar con nuestra vida. Hay gente que nos está mirando. El creyente que empezó a decir: voy a la iglesia, inmediatamente es como un venado que sale a pastar al campo el mismo día que se inaugura la casa. ¿Qué va a pasar con ese venado? Todas las miras van a estar puestas sobre él. Todos van a estar observándolo. Yo les conté que el que impactó mi vida, marcó mi vida, fue el gerente donde yo trabajaba en Brasil. Verlo ir y venir, ver cómo respondía, ver cómo salía de cada encrucijada donde los compañeros, y realmente eran bien malignos, se burlaban y lo buscaban todo el tiempo para hacerlo caer. Él se mantenía irreprochable. Una paz, una tranquilidad, una sabiduría impresionante. Y yo lo miraba y decía: quiero ser como él. ¿Qué tiene él? Te lo digo delante de Dios. A mí me impactó su forma de vida. Y así es como tenemos que ser nosotros. Que otros sepan que somos de Cristo y no decimos solamente que venimos a una iglesia. Tenemos que ser de confianza. A mí me gusta decir que cuando te dan las llaves de una casa o de una empresa o de una oficina es porque ya te tienen confianza. Y eso es algo que se gana o se pierde. Si vos has perdido la confianza de los que te rodean, pedirle a Dios misericordia, pedirle perdón a Dios, pero pedirle ayuda para que haga un milagro en tu vida. Pero te puedo asegurar que recobrar la confianza depende de un milagro de Dios. Depende de un milagro de Dios. Porque es muy difícil, a menos que Dios intervenga y haga el milagro de borrar tu pasado y las decisiones erróneas o de las equivocaciones que has cometido, para que Dios te renueve el crédito y haga que los que te rodean también te lo renueven. Y nosotros tenemos que ser de confianza para los demás, que sepan que nosotros representamos a Cristo, no que estamos usando el nombre de Cristo simplemente para figurar como cristianos. Tener que ser reconocidos como una persona sincera, que lo que decimos nosotros es la verdad y nos jugamos por ella, no que decimos una verdad para convencer o por conveniencia, sino porque somos comprometidos con la verdad. Cuando vos reflejás a Cristo, otros van a ser impactados por tu testimonio, otros van a ser llamados a la atención por tu testimonio y tu forma de ser. Hay gente que de repente no puede dar testimonio, o si lo da es mera teoría y un mero hablar sin sentido y sin fruto, por más que digan la verdad, porque la gente está mirando nuestra vida para saber si nos cree o no. Por eso Dios tiene que obrar en este tiempo. No solamente tenés que recibir la palabra aquí, sino retenerla y después reflejarla, porque eso es lo que da verdadero fruto ante el mundo. Así que te invito en esta hora a hacer luz. Te invito a
prender la luz, a testificar de quién es Cristo en tu vida y a asumir con autoridad que la decisión que has tomado está jugada por Cristo. Vos tenés que tomar una decisión. Ahora te estoy hablando cara a cara. Este es un apelativo muy serio. Hay gente que todavía no ha tomado esta decisión. Hay gente que ni siquiera se da cuenta del precio que se paga por representar a Cristo. Yo estuve en el Coliseo Romano y allí nos enteramos de muchas cosas. En realidad yo ya lo sabía por la historia, pero ver ese mamotreto enorme allí e imaginarme lo que allí sucedió hace muchísimos años, que un día un emperador corrupto, maligno, diabólico, puso a 5.000 fieras en el campo y después tenía preso a todos los cristianos y empezó a alargarlos ahí para que las fieras los devoraran. Había hijos, nietos, esposos, cónyuges, sobrinos, tíos, todos cristianos. Y antes de mandarlos a las fieras le decían: arrepentirte de ser cristiano, renegá de Cristo y te salvas. Y ellos preferían morir por causa de su fe. Y había un hombre mayor que era abuelito, los hijos lloraban y lo miraban, y él les dijo: toda mi vida fue de Cristo, mi vida, hoy no lo voy a renegar, y hoy le entrego, y me siento honrado de morir por él. Estaba haciendo luz en medio de las tinieblas, estaba testificando de quién era Cristo en su vida. A veces no tenemos tanta presión y sin embargo el mundo nos absorbe y nos mete en la misma bolsa y nos hace como cualquiera de ellos cuando nosotros tenemos a Cristo y tendríamos que mostrar la diferencia. Yo sé que te cuesta, pero ahí tiene que entrar la ayuda de Dios. Sin Dios es imposible que hagamos la vida cristiana. Sin Dios es imposible que nosotros hagamos algo. Cuando este muchachito en el primer culto me decía: ¿qué hago? Porque me cuesta, dice, porque yo sé que me van a estar mirando otros y saben cómo me comporto yo. Y me cuesta ahora el cambio. Y yo le decía: tenés que tomar una decisión. Esa decisión tiene que ver con nuestra vida completamente. Decirle: Señor, me entrego y a partir de hoy quiero ser un instrumento de tu gloria. Y no es una mera frase filosófica o poética, es una decisión que yo tomo para la gloria de Dios. Y cuando vos tomás esa decisión y empezás a caminar, vas a ver cuántas cosas cambian y cómo la gente te respeta y cómo la gente empieza a observarte, pero también a confirmarte en que estás siendo una persona sincera y que sos lo que decís ser. Ponete de pie, iglesia, por favor. ¿Cuántos han entendido esto? Cierra tus ojos y mira tu rostro, pero en este apelativo de parte de Dios es para que recibas esta palabra, la retengas y que puedas reflejarla a partir de hoy. Que en este apelativo puedas realmente hacer valer que has recibido la palabra de Dios en esta noche y que a partir de hoy querés realmente empezar a reflejar lo que Dios quiere de tu vida. Cierra tus ojos, que nadie se mire, que nadie se distraiga, que nadie se mueva. Deja que el Espíritu Santo empiece a hablarte ahora para confirmar estas palabras que has recibido, que no queden meramente en tu mente, sino que bajen al corazón como una decisión gloriosa que va a quedar registrada en el mismo cielo, en el libro de la vida. Y en esta decisión vos plantás un mojón diciendo: a partir de hoy mi vida cambia, a partir de hoy yo quiero ser nueva criatura en Cristo Jesús.